Usualmente hemos escuchado el término fuera de la caja en medio de nuestras conversaciones cotidianas, refiriéndonos a que esto significa pensar diferente. Pero, ¿qué tan diferente pensamos realmente a lo que la mayoría piensa? Quédate en los próximos minutos para que compartas con nosotros esta charla tan interesante aquí en nuestro podcast Status Quo. Bienvenidos. Hola amigos, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio al cual hemos titulado Vive fuera de la caja. ¿Por qué? Porque creo que es un tema muy ad hoc a nuestros tiempos. Estamos viviendo tiempos en los que necesitamos aprender a pensar y no solamente replicar lo que se nos ha impuesto para pensar. Muchas veces estamos emitiendo juicios que no son nuestros o razonamientos que simplemente no entendemos. Y para ello quiero presentarles a nuestro invitado especial del día de hoy. Quiero presentarles al doctor Guillermo Cáceres, no solamente mi derma, pero mi gran amigo Memo. Bienvenido, Memo. Qué bueno que estás con nosotros en este podcast. Hola, ¿qué tal? Pastor y amigo Alonso. Es un placer para mí acompañarte en esta tarde, en esta charla. Y bueno, poder llevar este mensaje de la manera más clara y nítida, como dices, pues vivir fuera de las formas que el mundo nos da, ¿no? Vivir fuera de lo convencional. Al final de cuentas, pues el podcast se llama Status Quo, ¿no? Y el mundo como que nos orienta a tener ciertos parámetros o ciertas condiciones y muchas veces sin darnos cuenta, pues nos vamos amoldando o tomando la forma de lo que el mundo nos enseña y se nos olvida que realmente podemos vivir de una forma diferente y mucho más sencilla, mucho más fácil. Exactamente. Y qué bueno que citas el nombre de nuestro podcast, Status Quo, porque no he tenido la oportunidad de explicar el porqué del nombre. Alguien por ahí me preguntaba en los comentarios, que por cierto, por favor, antes de continuar, invitarles a todos a que activen la campanita para que las notificaciones les lleguen cada vez que estrenemos un nuevo episodio. Y también síganos aquí en YouTube y compartan con alguien que saben va a disfrutar de este tema del día de hoy. Y bueno, el podcast se llama Status Quo precisamente por lo que dice Memo. Status Quo se refiere a esa caja en la que en algún momento nos encontramos que nos obliga a pensar igual que los demás y no porque promovemos que estemos viviendo dentro de una caja, ¿no? Pero porque esta es una invitación a que cobres conciencia de cuál status quo te está tratando de poseer y retes tu status quo. Puedes retar el sistema de pensamiento actual o que se ha normalizado o que lo hemos vuelto tradicional en nuestras vidas, en fin. Y Memo, te quiero preguntar, ¿qué tan fuera de la caja consideras que vives o qué tan fuera de la caja piensas? Es una pregunta que realmente me reta porque si nos ponemos o si me pongo a analizar, realmente pudiera llegar yo a la conclusión de que en algunos aspectos de mi vida sí puedo llegar a vivir muy dentro de una caja, como por ejemplo puedo hablarte laboralmente, vivo casi herméticamente con la cuestión de mi trabajo, sin embargo también puedo hablarte firmemente que cuando conoces la gracia de Dios, cuando experimentas la verdadera gracia y tomas de esa gracia, prácticamente es automática tu salida de esa caja. O sea, hay algo que no te deja estar amoldado o que te saca del molde y realmente es un fruto pues sin esfuerzo, ¿no? Que te lleva a vivir fuera de lo convencional. Pudiera darte a lo mejor muchos ejemplos de cómo hemos visto obrar en nuestras vidas sanidad, prosperidad, una situación que está totalmente fuera de lo normal, o sea, que terrenalmente o hablando de la caja,
pudiera no ser geométricamente estable, ¿no? Entonces, puedo decir que de 2 años para acá, Dios nos ha llevado a estar fuera de la caja totalmente con las experiencias que nosotros hemos tenido pues en Dios, ¿no? Al final de cuentas. Qué interesante lo que mencionas, porque esto da cabida a hablar de que se puede vivir en una caja aún siendo parte de la iglesia, siendo parte del mismo cuerpo de Cristo. Y yo creo que tiene que ver con si lo que estás viviendo es realmente una relación viva con Cristo, o lo que estás viviendo es simplemente someterte a una doctrina o someterte a lo que algún humano, a lo que alguna persona te ha dictado que debes hacer, lo cual se convierte de manera directa en religión. Y hay una enorme diferencia entre vivir practicantes de una religión, lo sabemos, a vivir en una relación viva, directa con Cristo. Eso hace la total y completa diferencia. ¿Qué opinas, Memo, al respecto? Sí, pues ahorita que comentas eso, me viene mucho a la memoria cuando estábamos pequeños. O sea, que yo tuve la fortuna de crecer en un hogar cristiano, pero siempre existía ese como temor de saber cuál iba a ser mi llamado, o de qué quería Dios hacer con mi vida. Y el estar dentro de una religión ni siquiera te motiva, como que te sientes obligado a buscar un propósito, cuando pues realmente la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta para sus hijos. Entonces el estar me llama mucho la atención, porque aún dentro de la iglesia podemos seguir encajonados en una caja, claro, y no poder experimentar lo que realmente Dios tiene para nosotros, ¿no? Amén. Creo que viene a mi mente Romanos 12:2, ahorita que mencionabas de descubrir la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Creo que a veces queremos basar nuestra experiencia en lo que alguien más vivió en el pasado, y es ahí donde comenzamos a caer de clavado en una caja y luego en otra caja. Me gusta mucho la metáfora de las peceras, ¿no? De cómo un pececito va a migrar a otra pecera más grande, pero no deja de ser pecera. Claro. Y muchas veces querer seguir a personas o querer seguir, no sé, modas, querer seguir tendencias, es como ir migrando de una caja a otra, tal vez un poco más grande, pero Dios no nos creó para vivir confinados o en una caja o en una pecera, sino en un océano. Y la gracia de Dios, el nuevo pacto, el mensaje de Cristo es eso. El apóstol Pablo citó estas palabras en Romanos 12:2. Él dijo, no se conformen a este mundo. Y en otra versión dice, no se amolden a este mundo actual. Y si nos vamos al griego, nos vamos a la palabra original para conformarse o amoldarse, efectivamente habla de esa acción de imprimir algo maleable, imprimirlo con un molde. Entonces, realmente esta es una invitación que nos reta, que nos desafía a que no permitamos que nuestros pensamientos se amolden al mundo. Y volviendo al griego, mundo en griego aparece como cosmos. Y sabemos que cosmos tiene 3 connotaciones. Cosmos, mundo o esfera terrenal. También cosmos, sistema de pensamiento. Y cosmos, demografía o personas que habitan el planeta. Y cuando el apóstol Pablo hablaba de no conformarte a este mundo, realmente estaba refiriéndose al sistema de pensamiento actual. ¿Cómo es el sistema de pensamiento actual hoy en día, Memo? ¿Y cómo está acotando incluso a muchos creyentes, o los está sometiendo o subyugando para que piensen conforme piensa la mayoría? Sí. Es un tema bien delicado, fíjate, el que comentas. Sí. Y la verdad, cuando me dijiste, oye, pues vamos a hablar de esto y esto, rápido a mí se me vienen toppings o temas a la mente, pues, que son ahora sí que muy en tendencia actualmente, ¿no? Ajá. Hablar de lo que el cosmos o lo que el mundo está normalizando hoy en día, pues realmente es de dar miedo. Y no nada más hablo de cosas con cuestiones de preferencias y todo eso, sino que en Culiacán simplemente vivimos una normalidad que está ligada a la violencia. O sea, vivimos algo que
que ya estamos desafortunadamente desensibilizados y pueden haber accidentes, puede haber actos de violencia que pasan frente a nuestros ojos a plena luz del día y no hay ningún asombro ya por lo que está pasando. O sea, hemos normalizado tanto las situaciones desagradables que pasan en el mundo, en nuestra ciudad, que lo hemos hecho normal. O sea, te comentaba antes de iniciar que yo utilizo una frase pues con mis pacientes. Lo normal no es lo mismo a lo común. Ajá. No es lo mismo, no podemos normalizar lo que comúnmente está pasando. No sé si me explico. O sea, es muy común en estos tiempos que haya actos de violencia en la ciudad. Sin embargo, no lo podemos normalizar. Claro. Eso no puede ser normal. Entonces, sí nos invita ese dicho a ok, bueno, hay una normalidad o hay una comunidad o hay algo en común que esté pasando, no porque eso esté pasando sea lo correcto, sea lo normal. Así es, qué interesante y fuertes declaraciones. Estaba pensando mucho en cómo también de muchos años a la fecha, vamos hablando de toda esta última década, se ha normalizado, por ejemplo, hipersexualizar a los niños. Okay, y sí. Yo sé que estoy yendo a un tema aún más delicado y a lo mejor ya los algoritmos empiezan a alborotarse un poco, lo cual va a ser una buena señal para mí, ¿no? Pero sí es algo que muy común, porque la misma media, los mismos sistemas de entretenimiento, la misma exposición del niño a pasar tantas horas solo, sin vigilancia, de repente hace que el niño comience a actuar como un pequeño adulto y hasta los papás orgullosamente dicen, es que es muy adelantado, o es muy sazón, o es muy maduro. Realmente estamos viendo un niño estimulado de información, sobresaturado de información, y eso no le hace sabio ni le hace inteligente, solamente le hace estar hiperinformado o lleno de información, tanta que la mayor parte de esta información no la asimila, simplemente reacciona a esa información. Entonces, como bien dices, no podemos llamar a lo común, porque es algo que se está volviendo una práctica común. Así es. No lo podemos llamar normal, porque normal obedece al término normativa. Normativa es un estándar, algo afín a un diseño, algo correcto. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Así es, sí, definitivamente. Y yo creo que pues diste el ejemplo de los niños, pero podemos poner 1000 ejemplos de cómo la gente ha normalizado muchísimas cosas y ni siquiera nos damos cuenta cuando ya seguimos una tendencia. O sea, empezó el 2025 y ya están las tendencias de la ropa, de los tenis, de las modas, de las decoraciones de casa. Y ya lo que quedó en el 2024 quedó atrás. Y si tenías molduras en tu casa, ya las molduras van a pasar de moda. Y si utilizaste ciertos tenis, los tenis van a pasar de moda. Y ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos cayendo en lo que pues los trending o las modas o las ahí vamos como borreguitos, pues. Cierto, es muy cierto. Y bueno, no concluimos de compartir Romanos 12:2, que dice que no nos amoldemos Así es. a este sistema actual de pensamiento, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento o nuestra mente. ¿Para qué? ¿Qué finalidad tiene el ser transformados en nuestra mente o nuestro entendimiento o renovados? Yo creo que una de las partes más importantes de esto que comentas es poder separar nuestro pensamiento, nuestra mente, que en este caso es nuestra alma, y nuestro cuerpo, que están muy íntimamente relacionados. Sin embargo, nuestro cuerpo es una reacción de lo que nuestra alma, al final de cuentas, piensa o siente. O sea, aclaremos que en el alma están los pensamientos y los sentimientos. Entonces, nuestro cuerpo, al final de cuentas, pues voy a usar un término, nuestro cuerpo es amoral. O sea, nuestro cuerpo no es ni bueno ni malo, pero nuestra alma sí, nuestro pensamiento sí. Entonces,
si nosotros nos enfocamos en lo malo, nuestro pensamiento está en lo malo, nuestro cuerpo va a ser reactivo a lo malo. Por supuesto. Y si nosotros renovamos nuestro pensamiento hacia lo bueno, hacia Dios, literalmente, nuestro cuerpo va a reaccionar hacia lo bueno. Entonces yo creo que por eso es muy importante la renovación del pensamiento, ¿no? El estar siempre, pues, tratando de lograr esa... Pues renovación es la palabra realmente, ¿no? Totalmente. Amén. Qué profundo. Pero es cierto. No cabe duda que nuestro cuerpo obedece a lo que ya está programado en nuestra mente, nuestra alma, y entendiendo que el alma es mente, sentir, es pensar, sentir. Y es emociones, sentimientos y pensamientos, ¿no? Así es, sí, pues yo lo relaciono como a los sentidos, ¿no? Todo lo que ves, todo lo que escuchas, ¿también? Todo lo que pruebas, todo lo que tocas, está expresado directamente en tu mente, en tu alma, ¿no? Claro. Entonces, tu cuerpo es reactivo a todo eso. Entonces, si tú renuevas lo que ves, si tú renuevas lo que escuchas, si tú renuevas lo que hablas, lo que sientes, pues al final de cuentas tu cuerpo también va a ser reactivo a eso, que es bueno, ¿no? Así es. Y fíjate que ahorita que mencionas el tema alma, que es un tema súper importante, que lo escuchemos, lo asimilemos, lo estudiemos, no vivir precisamente por lo que nos dicta el alma, porque si el alma no está renovada, si no tenemos el hábito constante de esa renovación, pues también nuestra alma está sujeta a un montón de pasiones, ¿no? Y un montón de reacciones a lo que percibe en el entorno. Pero es ahí donde vamos a un nivel más profundo, que como dijo el sabio y buen Shrek, el hombre, el ser humano es como la cebolla, tiene capas, ¿no? Y la capa más interna es el espíritu. Precisamente por eso el apóstol Pablo constantemente insta a las iglesias a las que él dirigía a que no se ocuparan de la carne, sino que se ocuparan del espíritu, ¿no? Porque ocuparse de la carne, incluye el alma, es muerte. Muerte lenta, pero muerte. Como los tacos de buche. Como los tacos, ¿no? De buche. Muerte lenta, sí, pero segura. Así es. Pero ocuparte del espíritu produce vida y paz. Entonces, hablar de ocuparnos del espíritu es no vivir conscientes de nuestra perfección o imperfección, sino ocuparnos del espíritu es vivir conscientes de la perfección de Cristo. Y cuando entendemos lo completos que estamos en Él, nuestra alma obedece a esa integridad, a esa plenitud, a ese propósito, y comenzamos a caminar en la fe de Cristo, no nuestra fe, la fe del Hijo de Dios. Así es, sí, al final de cuentas, una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, recibimos el mismo espíritu que estuvo en Jesús. Totalmente. Entonces, hemos sido sellados con ese espíritu que ahora es perfecto, al final de cuentas. Es cuestión de poner en sintonía tu espíritu con tu alma para que pues puedas reaccionar de forma correcta, ¿no? Amén. Y creo que la misión del Espíritu Santo en nosotros hoy en día es revelarnos más y más a Jesús. Así es. Revelarnos más la persona de Cristo Jesús, revelarlo en las Escrituras. Incluso hay gente que me dice, oye, entonces tú como pastor ya no predicas el Antiguo Testamento. Al contrario, lo predico más, porque es más emocionante ahora que tenemos la revelación del Nuevo Pacto, porque el Espíritu Santo nos muestra en esas figuras del Antiguo Testamento que eran sombras, nos muestra a Jesús y ya no lo vemos como una sombra. Ahora podemos constatarlo como una realidad presente en nuestras vidas, y eso es vivir totalmente fuera de la caja, ¿no? Totalmente. Vivir fuera de esas estructuras viejas, añejas. Y la verdad es que cuesta trabajo en un principio. Te he de confesar que... ¿Cómo fue tu experiencia? Que... Yo creo que ya en este punto no, pero todavía el año pasado, a mediados del año pasado, yo batallaba y decía... Qué difícil es desaprender para aprender cosas nuevas. O sea, literalmente en mi vida cristiana yo fui amoldándome una cajita que siempre me dijeron, y es así, y es así, y es así. Y de pronto puedo conocer la gracia, puedo, fíjate, hace días, no me acuerdo dónde mencionabas tú que ya no vivimos por misericordia. No. Y yo era algo que lo decía y gracias Dios por tus misericordias y gracias. Pero realmente... Una persona que recibe misericordia es porque está al borde de lo peor, pues. O sea, un preso que recibe misericordia,
es un preso que no muere, Ajá. porque recibe misericordia. Sí. Entonces, ya no vivimos por misericordia, vivimos por gracia. Y la verdad es que, pues eso que comentaste tú hace días, realmente me impactó y dije, es cierto, o sea, misericordia, pues a los animalitos hay que tenerle misericordia, pero nosotros vivimos por gracia, Claro, amén. Entonces, Misericordia es lo que sobra de la mesa, así pero es. gracia es lo que está servido en la mesa. Correcto. Lo que es para los hijos de Dios. Sí, sí, sí. Qué bendición escuchar estas cosas y recordarlas Sí. y sobre todo apreciarlas. Ahorita que mencionabas esto de que realmente experimentar la revelación de Jesús, la revelación de la gracia, pues entendamos que la gracia no es un tema más de la Biblia. Me he topado con creyentes que me pelean esta parte y me dicen, sí, la gracia, un tema más de la Biblia. No es un tema más de la Biblia. De hecho, si se dan cuenta que Jesús nunca mencionó la palabra gracia, es porque Él es la gracia. Él estaba viviendo frente a estas personas que se sentían indignas y lo puedes ver en el trato que Jesús les daba a las distintas personas con las que hablaba y con quienes se confrontaba a veces. Les hablaba muy diferente a los fariseos que estaban tan orgullosos de sí mismos y tan cegados en su propia caja de leyes, de religión. Y les hablaba bien diferente a aquellos que ni siquiera se sentían dignos de estar en la caja de los fariseos, ¿no? No. Y tenía misericordia de ellos, pero luego les presentaba la gracia. Él mismo. Así Él mismo es. les daba de comer. Él mismo los sanaba. Él mismo los bendecía, los ministraba. Y viene a mi mente una historia que escuché de niño que hasta la fecha como adulto me ha marcado. Y es la historia de un niño que vivía en la India, que su mamá era prostituta. Y pues cuando ese niño nació, la mamá no sabía qué hacer con él. E iba con el niño para todos lados, era un bebé recién nacido. Y como era tan pobre la mujer, no tenía un portabebé o una cunita o nada así, sino que ni una carriola, sino que lo transportaba en una caja. Y en una caja de cartón. Y el niño, el bebé, creció tan rápido que la mujer nunca se dio cuenta, que nunca le cambió la caja. Entonces ese bebé vivió estancado en esa caja aún después de tener 4 o 5 años. Siempre que se quería salir, la mamá lo regañaba y lo mandaba a la caja otra vez. Y comía en la caja, todo en la caja, dormía en la caja. Cuando ese niño ya tenía como 10 años, una misionera lo vio al niño. Su mamá ya había muerto y el niño lo cuidaban los vecinos y no podía caminar porque sus huesos estaban todos atrofiados, sus músculos estaban todos debilitados. Y esa misionera sintió mucha compasión. Nadie supo darle información de por qué el niño no caminaba y ella decidió tomarlo, llevarlo a que lo revisara, pues recibiera atención médica. Y el diagnóstico que recibió fue que ese niño solamente tenía una atrofia muy severa, sí, pero con terapias podía recuperar parte de su movilidad. Y ese niño llegó a caminar y posteriormente convertirse también en un misionero y llevar la palabra a muchos lugares. Pero fue muy impactante cómo alguien que venía de parte de Dios, que para mí era como una extensión de la gracia de Dios, claro, vino a sacarlo de ese confinamiento o de ese estancamiento, esas limitantes. Y yo lo comparo mucho y hasta me quiebro un poco, ¿no? De pensar que todos hemos vivido de alguna manera y de forma ignorante en una caja que nos ha limitado de conocer más a Dios. Creer que mis experiencias es todo lo que sé de Dios. Y la verdad, querida persona que hoy nos estás escuchando, quiero que te lleves esto de este podcast. Cualquiera que sean tus creencias son muy respetadas, pero siempre rétalas o desafíalas, porque no todas tus creencias son sanas. A veces nuestras creencias son limitantes y solamente la verdad que revela Jesús, la verdad de la palabra, te puede hacer verdaderamente libre si intimas con esas verdades. No te conformes a lo que te han dicho que puedes hacer o no hacer. No te conformes a lo que te han dicho que debes creer. Siempre recibe revelación de primera mano y es la que el Espíritu Santo te va a revelar. Porque ciertamente, Memo, yo creo que para ti y para mí, así como metafóricamente esa misionera sacó a ese niño de la caja y le enseñó a caminar, yo creo que la gracia ha sido esa persona. Claro. Y la gracia nos ha enseñado a caminar otra vez, pese a todas nuestras inseguridades y a toda atrofia mental. Atrofia mental, emocional, ¿no? Sí, sí, pues concluyendo, me viene muy a la mente también la metáfora del elefante amarrado al grillete. Exacto. Cómo, hemos crecido bajo esas posibilidades que a lo mejor alguien nos dijo
y nunca nos dimos cuenta que éramos muchísimo más de lo que nos dijeron. Claro. Yo creo que estar en la caja tiene también que ver con tu identidad o con lo que tú crees que eres. Amén. Y cuando no renuevas tu mente, pues como cuando no desafías lo que realmente crees que eres, no vamos a poder darnos cuenta del potencial real que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos la identidad de Cristo al final de cuentas. Entonces, esa identidad, pues, es una identidad que sana enfermos, que libera endemoniados, que tiene facilidad de palabra, que no tiene depresión, que tiene gozo, o sea, y un montón de adjetivos que pudiera decir, y muchas veces seguimos amarrados al grillete, aun cuando ya no somos ese pequeño elefantito que está ahí amarrado. Entonces, salir de la caja es explorar tu identidad y darte cuenta que tu identidad, pues ya no es la identidad que el mundo dice. Ya no es el estatus que el mundo dice, es el estatus que Cristo tiene en ti, o que tú tienes en Cristo más bien. Amén. Gálatas 5:1 dice que estés firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre y no vuelvas a estar sujeto de nuevo al yugo de la esclavitud. Amén. O sea, en conclusión, no vuelvas a esa caja. Si Cristo te ha liberado por medio de su verdad revelada, de esa caja de ideas, de creencias erróneas, bueno, pues ahora disfruta tu libertad en Cristo, sirve con esa libertad a Jesús y sea un medio para que muchas personas puedan experimentar la verdad que trae libertad. ¿Algunas palabras finales, Memo, antes de concluir con este episodio? Pues me quedo mucho con lo de, pues, ahora sí que invitarlos a no seguir las tendencias. Realmente hay mucho más para nosotros, hay mucho más para ustedes que nos escuchan. Invitarlos, ¿por qué no?, a nuestro servicio los domingos, a nuestra iglesia, Gracia Sin Fin. No somos los que más sabemos, no somos los que más inteligentes ni más sabios, pero creemos firmemente en la palabra de Dios y realmente creemos que en Cristo tenemos una nueva identidad y estamos fuera de lo que el mundo dicta o lo que el mundo dice. Amén, amén. Y concluimos diciendo que si queremos ver nuestra identidad física, pues un espejo cumple perfectamente con esa función. Pero si queremos ver nuestra identidad espiritual, cómo lucimos espiritualmente, pues veamos en el espejo correcto. Y el espejo correcto es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Así es. Cada vez que nos exponemos a esas verdades, podemos ver lo que somos en el espíritu. Y Dios dice que tu espíritu es perfecto, está completo y no le falta nada en él. Dios te bendiga. Gracias por conectarte y escuchar esta pequeña enseñanza mediante este podcast. Gracias nuevamente, amigo, por acompañarme y espero que no sea la última vez. Gracias a ti, Alonso. Dios les bendiga. Que pasen buenas noches. Hasta pronto.